Bueno, empezamos con nuestro nuestro conjunto de video tutoriales con lo que se refiere a software libre. En este caso vamos a tratar diferentes temas eh, sobre lo que se refiere a computación básica. Vamos a analizar el siguiente contenido: nociones básicas de computación, operaciones del sistema operativo de Windows, funciones y accesorios básicos del sistema operativo. Vamos a tratar LibreOffice en lo que se refiere a Writer, que va a ser nuestro procesador de texto, Calc en nuestra hoja de cálculo e Impress nuestro diseñador de diapositivas para presentaciones. Los componentes que tiene nuestra computadora son varios. Aquí tenemos el CPU, los parlantes, el mouse, el teclado. La computación es una ciencia que estudia la computadora como herramienta principal para el tratamiento de la información. Nuestra computadora es un aparato electrónico compuesto por microprocesadores y otros accesorios que posibilitan el proceso de información mediante un conjunto de instrucciones específicas, también llamado ordenador. El hardware y el software. El hardware es todo lo que se puede tocar, como el CPU, el monitor, el teclado y el mouse, que lo habíamos visto en la imagen anterior. El software es la parte de la computadora que no se puede tocar ni ver. Aquí tenemos los programas, los archivos. En un equipo de sonido, el aparato en sí es el hardware y la música que se reproduce es el software o el programa. Los periféricos. Aquí tenemos un conjunto de dispositivos que pertenecen a un núcleo fundamental de la computadora formado por el CPU y la memoria central. Permiten realizar operaciones de entrada y salida complementarias del proceso de datos que realiza el CPU. Dentro de estos tenemos la clasificación. Se clasifican en dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos unidos, que son los de entrada y los de salida. Aquí tenemos, por ejemplo, los de entrada nos permiten captar y digitalizar los datos de ser necesario introducirlos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Tenemos aquí los dispositivos de salida, que son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. Por ejemplo, aquí tenemos el monitor, la impresora, los auriculares y los parlantes. Tipos de software o de programas. Aquí tenemos los de sistema operativo. El sistema operativo es un programa básico y sirve para que la computadora funcione. El sistema operativo hace que todas las partes se comuniquen, por ejemplo el CPU, el teclado, el monitor, la impresora, el mouse, y permiten que se operen con otros programas. Entre los sistemas operativos más conocidos están el de Windows y el de Linux en todas sus versiones. Tenemos los programas que son de tipo aplicativos. Son los programas que se usan para procesar textos, hacer cálculos, dibujos, etc. Tenemos los que son de tipo educativo. Son aquellos que facilitan el aprendizaje en diferentes áreas y asignaturas, las matemáticas, las gramáticas, etc. Y tenemos los de lenguaje de programación. En los de lenguaje de programación nosotros tenemos los IDEs de desarrollo que nos permiten a nosotros construir y diseñar, programar y ejecutar nuevas aplicaciones y ponerlas al público para un nuevo uso. Dentro de los sistemas de información nosotros tenemos los datos de entrada, el proceso y los datos de salida. ¿Qué son los sistemas de archivos? Los sistemas de archivos son las estructuras de información que se guarda en una unidad de almacenamiento, normalmente un disco duro de una computadora, que luego será representada ya sea textual o gráficamente utilizando un gestor de archivos. La mayoría de los sistemas operativos manejan su propio sistema de archivo. Por ejemplo, entre estos hay el FAT o el NTFS. Las unidades de información. Aquí tenemos lo que es la tabla de equivalencias. Hay que considerar que cada archivo tiene su peso o su tamaño, y estos están medidos por su unidad de medida. Dentro de estos, por ejemplo, tenemos el kilobyte, que corresponde a 1024 bytes, un megabyte, un gigabyte, un terabyte. Tenemos aquí el petabyte, exabyte,
un zettabyte y un yottabyte. Entonces, entre los más conocidos tenemos el megabyte, el gigabyte y el terabyte, que son los que están representados para medir la capacidad de almacenamiento que tiene un disco duro, una flash memory o una unidad de CD. Por ejemplo, el CD router, el CD RW, me permite a mí almacenar 700 megas, 699 megas, ¿ya? En cambio el DVD a mí me permite almacenar 4 gigabytes, o las flash hay de 8 gigas, o los discos duros que normalmente son de 250 gigas hasta 1 terabyte, son los unidades de información más conocidas. La unidad mínima de información es el bit, y el bit en sí es una señal electrónica que puede estar encendido con el número 1 o puede estar apagada con el número 0. Es la unidad más pequeña de información que utiliza un computador. Son necesarios 8 bits para crear un byte. Un byte es la unidad fundamental de los datos de los ordenadores personales. Un byte son 8 bits continuos, o sea, 8 encendidos y 8 apagados. Un byte es también la unidad de medida básica para la memoria, almacenando el equivalente a un carácter. Los archivos. Un archivo o fichero informático es un conjunto de bits almacenados en un dispositivo. Los archivos informáticos facilitan una manera de organizar los recursos usando para almacenar permanentemente datos en el sistema informático. En informática, una extensión de archivos o extensión de ficheros es una cadena de caracteres anexada al nombre de un archivo, usualmente precedida por un punto. Su función principal es diferenciar el contenido del archivo de modo que el sistema operativo disponga el procedimiento necesario para ejecutarlo o interpretarlo. Sin embargo, la extensión es solamente parte del nombre del archivo y no representa ningún tipo de obligación respecto a su contenido. El sistema operativo. Un sistema operativo es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. Las funciones básicas del sistema operativo son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. Los sistemas operativos más utilizados son DOS, Windows, Linux y Mac. En el presente video tutorial estudiaremos el manejo del sistema operativo con LibreOffice mediante Windows. Aquí tenemos en la parte básica lo que es el manejo del mouse. El mouse, si nosotros podemos observar, tiene dos botones, el botón izquierdo y el botón derecho. Cada uno de estos botones cumplen con funciones específicas. Por ejemplo, el botón derecho del ratón me permite a mí mostrar en cualquier programa que se utilice un menú contextual, y ese menú contextual tiene diferentes opciones, las opciones más importantes del programa o de la aplicación donde nosotros estemos trabajando. Por su parte, el clic izquierdo a mí me permite ejecutar una instrucción sobre alguna aplicación o sobre alguna opción. El mouse tiene diferentes punteros. Cada puntero a mí me indica qué actividad está realizando mi computador. Por ejemplo, el puntero número 1 es estado normal, el puntero número 2 es ayuda, el puntero número 3 está en proceso de carga. El número 4 me indica a mí un reloj de arena. El reloj de arena significa que mi computador está trabajando y que el usuario debe esperar. El número 5, por ejemplo, me sirve a mí para, en el caso de una hoja electrónica, para el mismo contenido que tengo en la fila 1, extender hacia las siguientes filas. El número 6 me aparece en los procesadores de texto. Este me permite a mí introducir un texto. El número 7, 8, 9 y 10 me permiten a mí cambiar el tamaño de una ventana. El número 11 me permite a mí mover o desplazar una ventana. Y el número 12 me aparece cuando estoy navegando con internet. Este puntero a mí me permite ingresar a un enlace, ¿ya? O hipervínculo. Vamos a la siguiente. El teclado a mí me permite introducir texto
dentro de un procesador de texto. ¿Ya? Aquí tenemos varias partes en el teclado. Por ejemplo, tenemos la tecla escape que me permite cancelar una acción, la tecla bloque de mayúsculas que me permite escribir en mayúsculas, la tecla tabulador, las teclas de función que me permiten a mí cumplir alguna función específica de acuerdo al programa donde yo esté trabajando, la tecla backspace que me permite a mí borrar. Hacia la izquierda el teclado numérico, tengo aquí la tecla block num, me permite activar los números, la tecla shift que me permite escribir la primera letra con mayúscula, la tecla control que conjuntamente con las teclas de función me permiten a mí cumplir alguna actividad específica dentro de algún programa. La barra espaciadora, el enter me permite dar un salto de línea o ejecutar instrucciones. Las teclas de direcciones que me permiten desplazarme dentro de un contenido de un programa. Adicional a esto tenemos nosotros el manejo básico de un procesador de texto. Aquí tenemos teclee cada palabra determinada, no dar más de un espacio entre palabras, después de cada coma, punto, dos puntos y coma siempre se deja un espacio, nunca aplique sangría con la barra espaciadora. En procesadores de textos avanzados como OpenOffice Writer, el salto de línea funciona automáticamente, es decir, al llegar al final de una línea no se presiona la tecla Enter para pasar a la siguiente línea. Para borrar, observe el siguiente gráfico. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos los accesorios y con esto terminaríamos. Los operadores matemáticos en nuestro computador. Tenemos aquí la suma, la multiplicación, la resta y la división. Con esto sería todo en cuanto a la introducción. Nos veríamos en el siguiente video tutorial que corresponde a LibreOffice utilizando el procesador de texto Writer.